Tomamos conocimiento el día de ayer, ¿no? A las 15 horas, cuando fue la conferencia de prensa, una conferencia de prensa bastante interesante porque se mostró cómo se está trabajando de manera articulada. Estuvo encabezado por Ginés González García, quien es el ministro de Salud de la Nación, estuvo su par, Fernán Quirós, y también estuvo Carla Bisotti, que es la secretaria de Acceso a la Salud a nivel nacional también. Es decir, tres caras que son fundamentales en la salud pública. La salud pública que hoy está atravesando un momento bastante particular. Ayer dimos un panorama, ¿no?, de los casos de dengue, sí, de los casos de sarampión, 680 casos a nivel nacional de dengue, 156 de sarampión y el primero de coronavirus, como lo estamos diciendo bien. Ahora, es interesante darle a cada uno de estos aspectos y no generar un pánico colectivo, sino decir que son cuestiones que son distintas, que van cada una por su lado y que se está trabajando también de manera mancomunada con cada una de las jurisdicciones para ponerle un límite a cada una de estas cuestiones. A ver, con el dengue, prevención, habíamos dicho descacharreo también, pero no hay mucho más para hacer salvo eso. El sarampión, ¿qué hay que hacer? Vacunarse, justamente. No hay mucho más. Y para el coronavirus, bueno, algunas recomendaciones que vamos a tener en cuenta. No es un causo autóctono. No. Eso también es central. Es a un partir hombre de un que viaje. viene de Europa. Eso lo dijo Ginés González García también en el día de ayer. Es una persona que había viajado, que estuvo en Italia, en la parte del norte, donde sí hay un foco infeccioso, hay que reconocerlo. Ahora bien, ¿qué están haciendo las autoridades? Tareas de prevención. ¿Y cómo las hacen? Bueno, se está contactando justamente con los viajeros que tuvieron contacto con él en su, ni más ni menos, justamente en el avión, para ver quiénes pudieron haber hablado con él, para ver quiénes tuvieron un tipo de algún contacto físico o algo de esas características. Claro, quienes estuvieron a su lado en el avión y su familia, ¿no? Porque él dejó en claro que había ido a un cumpleaños, que había pasado un tiempo con su familia. Bueno, ver de hacer también esas tareas para ver si alguna de esas personas está infectada o no. Sí, si tiene algún tipo de síntoma, es importante también que se dirija a, como lo hizo él en realidad, que fue a la Suiza Argentina, y que el protocolo trabajó muy bien. ¿Por qué? Porque no tuvo que esperar en la guardia, porque se lo atendió primero y porque automáticamente lo llevaron y lo aislaron. Así que esas son cuestiones centrales que en el día de ayer se dejaron más que claras. Sí, también pudimos hablar con el personal de la Secretaría de Salud del municipio de La Matanza sobre este tema y nos decían lo siguiente. Coronavirus en realidad es un grupo de virus muy importante, suele producir epidemias con cuadros tipo resfríos comunes. Muchas veces la gente pasa desapercibido como un resfrío, con moquito, y son distintos tipos de coronavirus. Coinciden en general en las épocas de las gripes o los periodos invernales. Este es un nuevo virus que se llama COVID-2019 porque fue descubierto en el 2019, que aparentemente hubiera venido transmitido a través de algún animal o alguna historia así, ingresó al hombre. Ahora la transmisión es interhumana. Es decir, no tenés que ver, porque siempre la preocupación, el animal, la mascota, el lorito. No. Acá la transmisión es entre persona y persona. La transmisión, como todas estas enfermedades virales que afectan la parte respiratoria, es a través de las gotas. Pero en general, las personas que están con alguna enfermedad, cuando hablan, eliminamos unas pequeñas gotitas que son microscópicas, no necesariamente tenés que verla, pero si esa gota ingresa en la boca de otra persona cuando uno tose, por eso la recomendación de taparse la boca, en lo posible con la manga, porque si vos te toses en la mano, el virus te queda en la mano. Entonces, si después no te lavas las manos, ahí viene el otro problema. Eso como recomendación general, como cualquiera de las respiratorias. Fundamental el tema del lavado de manos. Esto es importantísimo, como siempre hablamos, cuando llegan las epidemias de enfermedades respiratorias en invierno y todo, se insiste lavarse las manos con agua y jabón, y si tengo algún alcohol en gel, ponerme alcohol en gel, con eso es suficiente. El tema del barbijo es algo que se recomienda para las personas, fundamentalmente los enfermos son los que tendrían que usar barbijo, porque si tosen queda circunscripto en su barbijo, no corremos el riesgo de que se desparrame. Y hoy por hoy solamente es para las personas que asisten a aquellos que tienen riesgo. La idea es evitar que la persona enferma al toser disemine estos virus. No estamos aislados, y con el tema de los viajes hoy es automático. Vos en 12 horas estás de un lado al otro, con lo cual te subiste el avión sin fiebre y te levantó fiebre en el viaje, y pobre gente no puede de esa manera cortar o terminar. Lo que pasa es que es importante que las personas estén alertas a esto y tengan ese resguardo, fundamentalmente el tema de la higiene, del lavado de manos, y ante cualquier enfermedad respiratoria, si hubo contacto con alguna persona que haya viajado
a estas zonas son los que deben consultar, no el resto de la comunidad, porque tampoco la paranoia de que yo hoy tengo fiebre y tos, tengo coronavirus. Si no viajé a ningún lado, no voy a tener, por lo menos este virus no lo voy a tener seguro. Bueno, no, ahí lo escuchábamos, y la importancia de llevar tranquilidad a la población. Sí, es fundamental también, ¿no? A ver, las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan, la cuestión del barbijo es fundamental para los pacientes que están inmunodeprimidos, pero que están en contacto con la persona que está enferma, y también para aquellos que están trabajando de manera directa con Claro, el porque paciente. vos sabés que yo hablé con gente que trabaja en una farmacia y nos decían que es increíble la cantidad de barbijos que se están vendiendo. Sí, creció exponencialmente. El otro dato también es que no sirve cualquier barbijo. Claro. Y eso también es interesante porque, por ejemplo, a ver, si nosotros andamos con un barbijo todo el día, lo más probable es que se humedezca con los fluidos propios. Pierde las propiedades automáticamente. Eso es central también para tenerlo en cuenta. Y también para llevar un poco de tranquilidad, tenemos que decir que el 80% de los casos son leves y que la mortalidad es más baja de lo que era anteriormente el H1N1, que moría más o menos el 10% de los infectados. Hoy, a partir de esto, la mortalidad es del 5%, perdón. Claro. Es decir, que el 80% se cura, el 15% puede llegar a tener una neumonía y el otro porcentaje sí puede tener esta posibilidad. Es decir, que es muy menor a lo que habíamos conocido anteriormente. Estos son datos objetivos que tal vez son interesantes tenerlos en cuenta para tomar precauciones, sí, porque hay que hacerlo efectivamente, pero con también con algunos cuidados para no generar la paranoia a nivel general. Tenemos algunas placas, ¿no?, para conocer los síntomas, cómo es que nos empezamos a sentir cuando empiezan estas dificultades. Bueno, fiebre, tos, dificultad para respirar, que era lo que manifestó efectivamente este señor, escalofrío, fatiga, dolor, dolor de cabeza o corporal, ¿no? Eso es algo que empieza a manifestarse. Sí, el típico dolor muscular de la fiebre. Y que no se sabe tampoco de qué puede venir. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer cuando aparecen justamente los síntomas? Quedarse en la casa y no concurrir a lugares públicos. Esto fue enfático en esto Ginés González García. Consultar a un médico de manera inmediata y ahí se activa así el protocolo. Lavarse las manos y evitar compartir, el mate, ¿no? Digamos, compartir el mismo algo vaso. Que está diario en nuestra vida. Exactamente, dirigirse fundamentalmente a un centro de salud. Incubación de 2 a 14 días aproximadamente, eso vamos a mencionarlo. ¿Por qué? Porque cuando vos bajás del avión hoy, después de venir, por ejemplo, de un viaje a Europa, tenés justamente un formulario donde dice si vos te estás sintiendo mal, cómo estás, cuáles son las cuestiones que están haciendo que te sientas mal, si tenés tos. Es justamente una declaración jurada. Esta persona había puesto que no manifestaba esto. ¿Por qué? En ese momento no lo manifestaba. Porque justamente el periodo de incubación va de 2 a 14 días, entonces hay que tenerlo más que presente. Eso no es que uno pueda llegar a decir esto funciona o no funciona. Es un protocolo y era inclusive anterior a la manifestación de esta enfermedad, que no es pandemia además. Bien, y para más información ya estamos en comunicación telefónica con Daniel Priluca. Él es infectólogo del Hospital Vélez Sarsfield. Daniel, bueno, muy buenas tardes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que le podés hacer a la población para prevenir el coronavirus? A ver, en principio, creo que ustedes algo estaban informando, aclarar que en este momento no hay ninguna situación de riesgo, al menos hoy en la Argentina. El que haya aparecido un caso era algo probable y es probable que tengamos algunos casos más. O sea, si la gente viaja por el mundo, recorre y viene a veces de países donde puede haber circulación viral. Entonces, el primer punto es que no haya tanta preocupación por esto. Y esto no se diferencia en cuanto a los cuidados de cualquier virus del invierno. O sea, de la gripe y de los otros virus, incluso el coronavirus que nos dan resfríos en invierno, que no son este mismo coronavirus, son variantes del coronavirus. Entonces, ¿cómo nos prevenimos? Con higiene, evitando al toser, cubriéndonos con el antebrazo o el codo, no yendo a trabajar si uno está enfermo y no estando en contacto en la medida de lo posible con gente enferma. Lavarnos las manos permanentemente, con agua y jabón si no dispongo de otra cosa, y con solución o gel alcohólico si lo dispongo. Fuera de eso no hay mucho más, y menos en este momento donde existe un solo caso en Argentina y es un caso importado con un antecedente de viaje muy claro. Por otra parte,
Yo ya en distintos lugares hemos estudiado a muchos pacientes que también vinieron con cuadro clínico, con un poco de fiebre, y también venían de esos países, y los resultados nos dieron negativos. O sea, estamos hablando de un positivo contra muchos negativos. ¿Es probable que venga otro paciente? Sí, es posible y probable. Lo que no quiere decir es que se vaya a ver un brote epidémico en la Argentina, y de hecho en la mayoría de los países la situación está absolutamente controlada, aún en la propia China. Bien. Es decir que el protocolo está funcionando bastante bien. Eso es interesante también tenerlo presente. Ayer en la conferencia quedó en claro. Pero es interesante también decirle a la población que se está poniendo barbijos. Inclusive las farmacias que están diciendo que hay un desabastecimiento en algunos lugares de barbijo. ¿Cómo es la ponerse situación? barbijos para andar en la calle no tiene ningún sentido. Clarísimo. O sea, no hay ningún estudio que haya demostrado que eso es efectivo. Uno tiene que estar cerca de una persona enferma para tener riesgo a su vez de infectarse. No es que simplemente voy caminando por la calle, me cruzo con alguien que tiene una enfermedad, llamemos gripe o coronavirus, ¿no? Porque en definitiva es lo mismo. Me lo voy a cruzar en la calle, no es que me va a contagiar si en un contacto estrecho. Por eso el uso de barbijo está limitada para algunas situaciones puntuales. Andar por la calle con barbijo incluso es peligroso, porque incluso hay que saber manejar un barbijo. Si yo estoy con una persona, por ejemplo, infectada, uso el barbijo y me lo saco y toco la parte externa del barbijo y no me lavo las manos, ya tengo las manos potencialmente contaminadas. Con lo cual, el barbijo da una sensación de falsa seguridad que a su vez nos aumenta el riesgo. Doctor, le hago una consulta con respecto a esto último que usted decía sobre que uno no va andando caminando por la calle y se va a contagiar con alguien. Al principio se decía que como el periodo de incubación era entre 2 y 14 días, la persona que estaba incubando la enfermedad podía contagiarse. Escuchó en las últimas horas que la enfermedad se contagia cuando aparecen los síntomas. ¿Esto es así? ¿Se puede ratificar? Y en tal caso, ¿por qué es diferente a otras enfermedades que siempre se nos dijo que contagian en el periodo de incubación también? A ver, hay un momento del periodo de incubación donde la persona puede transmitir, pero es muy cercano al momento del comienzo de los síntomas. A ver, supongamos que una persona se infecta hoy y desarrolla la enfermedad dentro de 10 días. No es que durante los 10 días estuvo transmitiendo. Hay un ciclo de replicación viral que hace que esa persona manifieste los síntomas, donde a partir de haber una cantidad X de virus, la persona puede empezar a infectar. Puede ser 1 o 2 días antes de... no está totalmente estudiado y aclarado, pero puede ser un poquito antes de la aparición completa de los síntomas. Pero no es que está a los 14 días y incubó 14 días infectando, sino sería absolutamente incontrolable por otra parte. Bien, y doctor, ¿qué pasaría en el caso, bueno, ya en los próximos meses van a llegar los primeros fríos? ¿Qué puede llegar a pasar con nuestro país cuando vengan las temperaturas bajas? A ver, hay muchos países que están cursando el invierno, que tienen casos, o sea, Estados Unidos tuvo el primer caso el 15 de enero y hasta ahora tiene alrededor de 60 casos confirmados y están en pleno invierno. Entonces no es que el invierno asegura que va a haber una epidemia. Podría decir lo mismo con todos los países de Europa, donde uno solo en alguna región en particular, que es el norte de Italia, hubo un brote. En el resto de Europa, si bien están circulando casos, y desde hace bastantes días son casos aislados, incluso hay casos con transmisión local, es verdad, pero no hay un brote epidémico. Con lo cual, yo no tengo una... Cuando uno habla en epidemiología tampoco tiene una bola de cristal como para poder asegurar si va a pasar o no. Pero no es que viene el invierno y esto está allá. Bien. Puede pasar como puede no pasar. Tengamos en cuenta que o sea, para que en el invierno haya transmisión, tiene que haber mucha circulación previa igual. O sea, el invierno puede ser un catalizador de algo que ya esté pasando.
Si mañana empezase a hacer frío, hasta ahora tuvimos un solo caso. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, Leandro, entonces, más que claro, la prevención y no llevar el miedo colectivo hacia la sociedad. Es central, me parece, tener en cuenta eso, nos lo decía justamente el infectólogo, y también otros datos para tener en cuenta, en realidad son 13 casos, por un fallecido, 13 casos se están curando. Esos son algunos de los elementos, me parece, para tener en cuenta. Nosotros tenemos también algunas placas para conocer un poco más cómo está la situación. Casi 95.000 contagios por este virus. 3.200 muertes en 79 países. Bueno, ahí tenemos justamente la división de cuáles fueron los puntos más fuertes, ¿no? En China, en Irán y en Italia, en Corea del Sur, que son los casos autóctonos. Después sí, a partir de viajes, por ejemplo, empiezan a disminuir en algunos de los casos. Argentina, ¿no? Nosotros mencionábamos el primero de los casos. Chile lo tuvo unas horas después. Cuando se estaba conociendo el caso argentino, unas horas después se conoció el caso en Chile. República Dominicana, en Brasil hay 2 casos, en México 6, en Ecuador 7, en Canadá 33 y 128 en Estados Unidos.